Siempre, hoy un día con mucha información y también con muchas preguntas. Creo que la palabra clave sigue siendo, en lo político y en lo económico, incertidumbre. Digamos así, empieza mañana octubre y el gobierno, al menos hasta el 26 de octubre, tiene que administrar la incertidumbre. Vaya situación, ¿no? Porque es lo que no se sabe. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Hay que administrar todo el periodo en el cual no se sabe lo que va a pasar, administrar la incertidumbre. Y eso tiene sintomatología en los mercados, tiene sintomatología en la política, incrementa las presiones. Yo planteaba hoy, ¿qué hay que hacer cuando hay incertidumbre? Por lo tanto, tratar de establecer las certezas mínimas. Y uno puede ponerlo de esta manera. Si el gobierno de Milei, con bajísima gobernabilidad por las pocas bancas en el Congreso, estaba escudado en la confianza, ¿no? En la confianza de su electorado, como la confianza tiene una fecha de vencimiento en las elecciones y hay que ver si le renuevan el crédito, llamémoslo así, el crédito igual a votos, eso se va a saber después de octubre. Es lo que va a determinar no solamente la velocidad de las reformas, los nuevos equilibrios políticos, tal vez el formato de las alianzas, y hasta ese momento, donde la economía llega en medio de turbulencias, donde la política también está en medio de turbulencias, hay que analizar el minuto a minuto. A ver, vamos a ponerlo así. Si había cierta tranquilidad en las expectativas, porque se pensaba que el gobierno tenía más o menos controlado el panorama de las elecciones de octubre, la derrota en las elecciones bonaerenses fue kriptonita para las expectativas. Acá está, kriptonita. Entonces generó debilidad en cuanto a la confianza, ese efecto que para algunos era un efecto parecido al de las PASO de 2019 y que de pronto impactaba en varios flancos, no solamente en cuanto al escenario económico, sino también que impactaba en el eje de flotación de la credibilidad del gobierno. A ver, ustedes dirán, una derrota erosiona el presente, pero también el tener que remar después de esa derrota genera otro deterioro paulatino. Ese deterioro el gobierno pudo ponerle freno con el anuncio de la ayuda de los Estados Unidos, pero en el medio se tradujo en la corrida cambiaria. Y la corrida cambiaria dejó también heridas y preguntas que enseguida nuestra compañera Florencia Donovan va a tratar de plantear en términos del mercado, de esa sintomatología de lo que dice el dólar, de lo que dicen las dudas a futuro sobre el plan económico. Pero en el medio se plantean dos luchas muy diferentes. Una es la contienda electoral. Una contienda electoral donde vale todo, pero donde hay dos oposiciones. Tenemos una oposición razonable y una oposición destituyente, pero que presionan a dos bandas, a un gobierno que tiene que mantener su eje de flotación en medio de una contienda electoral con baja gobernabilidad, con fragilidad política y también atravesando dudas en lo que era su fuerte, que era lo económico, y en su credibilidad, por distintas cuestiones que afectan la confianza en el gobierno. A ver, recién lo escuchábamos cuando empezaba el programa, en ese pequeño resumen. Aparece la oposición razonable, con Provincias Unidas, que tiene un desafío importante, porque tiene que romper la polarización. Entonces, por un lado, buscan mostrar que son capaces de tener sensatez fiscal, pero también sensibilidad. Y al mismo tiempo buscan atraer al electorado más republicano que eventualmente impugna los modos o las formas del presidente Milei. Hasta ahí tenemos la posición de los gobernadores, que aunque hayan firmado el Pacto de Mayo y en algunas cuestiones coincidan con el gobierno en términos de futuro, hoy le tienen que mostrar los dientes. Y no sé si tenemos algún audio, en este caso creo que del gobernador Maximiliano Puyaro, porque claro, los gobernadores saben que tienen que ir a la pecera
de quienes nunca votarían peronismo, pero por algún motivo están o desencantados o enojados con el actual gobierno. No somos la tercera vía, nosotros somos la única posibilidad de que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país. Porque no alcanza con hacerse el loquito y andar gritando y andar peleándose con todo el mundo. Porque aquí lo que necesita nuestro país, por supuesto, que es equilibrio fiscal, pero además necesita desarrollo, necesita infraestructura productiva, necesita rutas, necesita energía, necesita conectividad, consolidar los mercados internacionales e ir a buscar nuevos mercados internacionales. Necesita una mirada distinta, que este interior productivo se la puede dar. Bueno, las Provincias Unidas tienen que romper la polarización. La polarización, ¿a quién favorece? A quienes pelean más nítidamente en los extremos, algo que ya habíamos visto en la elección de 2023. Pero sobre todo, la polarización favorece al gobierno. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo o el peronismo tiene un electorado más estable, más fiel, más, si se quiere, verticalista, que responde a la jerarquía del liderazgo, un voto más tradicional, que no varía. Pero del otro lado hay un electorado más independiente que si se polariza eventualmente por el miedo al kirchnerismo, por el temor a un estallido, por el temor a una falta de gobernabilidad que derive en una crisis aún peor, hace que eso lo lleve del lado del gobierno. Pero como hay un elector oscilante, porque la economía sigue amesetada, porque le enojan las formas de Milei, porque no sabe si el rumbo o el plan económico realmente va a cumplir sus objetivos, hay esa tensión entre el gobierno y eventualmente las fuerzas del centro, hace que de alguna manera se abra la duda sobre cuál va a ser el escenario electoral de octubre. Me voy a permitir, antes de avanzar con lo que tengo aquí, plantear los posibles escenarios. Yo creo que a los mercados lo que más los inquietaría es que el kirchnerismo obtenga votos por sobre su techo. Eso plantearía el famoso riesgo de que puedan volver en 2027. 2027 queda a la vuelta de la esquina. El otro escenario, el escenario de 2/3, quizás no sería el escenario ideal para el gobierno que buscaba ganar 40%, pero estaría marcando que eventualmente hay chances de una alianza razonable de quienes coinciden con respecto a un rumbo. Pero el escenario más buscado por el gobierno es un escenario para el que necesita lograr musculatura, ese del 40% de los votos. Ese escenario es el que de alguna manera, y enseguida les voy a plantear cómo me parece, que puede estar intentando una metamorfosis el gobierno en medio de la emergencia. Y la emergencia no solo tiene que ver con lo económico, creo que también tiene que ver con factores que impactaron en la campaña e impactaron de lleno en el eje de flotación de la credibilidad del gobierno. En la campaña bonaerense, y ayer lo comentábamos, fueron los famosos audios de Spagnuolo. Y ahora aparecen las denuncias contra José Luis Espert. Hace un ratito en el programa de Juan Pablo Barsky mostrábamos la reacción de Espert diciendo que eso era absolutamente una operación, que era campaña sucia. Pero claro, hay que analizar en qué momento reaparece o desempolvan esta cuestión que viene ya desde 2019, pero con un agregado documentado de un registro, de una supuesta financiación de este personaje Fred Machado, a Espert, que aparece en un registro documental en los Estados Unidos. Y acá, esto ocurre en un momento donde todos estamos espantados por el avance del narcotráfico, el triple crimen de Florencio Varela, que aterriza en la campaña como un cisne negro, porque el narcotráfico no venía siendo un tema. Entonces, tenemos por un lado la estrategia al minuto de que ocurre esto de la provincia de Buenos Aires, de tratar de deslocalizar el problema, como si Florencio Varela fuera un barrio porteño, decir, no, las chicas iban mucho a Capital, no, la banda es de la 1114, de la Zabaleta.
Y por otro lado, una denuncia que vincula ni más ni menos que con el narco al principal candidato de la provincia de Buenos Aires. Y claro, ustedes dirán, pero mirá, la denuncia viene de Juan Grabois, que es un referente de Cristina Kirchner. El presidente aparece y dice, esto de nuevo son charlas de peluquería. Yo creo que en este caso no hay que confundir la peluquería con los tribunales. Porque el presidente no es que le tenga que dar explicaciones a sus opositores, que siempre van a, por más que Milei dé una explicación, primero que no la van a tomar y van a buscar cómo contraponerse, cómo contradecirlo. La explicación la debería dar el gobierno, en realidad, para sus votantes, para darles certeza de que no existe una versión creíble en esa denuncia. Y cuando el gobierno falla en dar una explicación o le baja el precio diciendo que estas son charlas de peluquería, en realidad está dejando huérfano al votante que necesita que le den certeza en medio de esta incertidumbre. Porque en definitiva, cuando una denuncia llega a los tribunales y se trata de una denuncia grave, la justicia puede demorar un montón de tiempo y si eventualmente prueba que era una denuncia falsa o que era algo que no tenía sustento, en el momento en que eso impacta en la percepción pública, hay otra batalla que se juega, que ya no es la de las pruebas, eventualmente en una causa, sino la de la credibilidad. Ayer le preguntaron al presidente sobre este tema y decía, yo no puedo estar corriendo, explicando tras cada bomba que me tiran, porque me tengo que enfocar en la gestión. Y la energía no es infinita. El problema es que cuando las bombas caen sobre la confianza, luego la confianza se puede traducir en apatía electoral, o se puede traducir en la decisión de no ir a votar, o se puede traducir en el cambio del voto. Entonces, yo creo que el gobierno, el presidente, confunde esta cuestión y es cuando más tienen que explicar, pero no por Juan Grabois, no por eventualmente el abogado de la expresidente Kirchner haciendo otra denuncia, sino por sus propios electores. De manera tal que acá me parece que falla la estrategia del gobierno porque en la explicación no hay una rendición ante el opositor o ante el adversario político. En la explicación hay una línea de confianza que para este gobierno es una línea de vida porque lo que lo sostiene es la confianza de sus propios votantes. Dicho esto, más allá, y esto quiero decirlo también, porque cuando aparece el kirchnerismo denunciando corrupción, uno dice, pero si son los campeones del mundo, son el espacio político que tiene más denuncias por corrupción, su principal líder está presa por el caso de defraudación al Estado más colosal que exista en registros y tiene 3 juicios por delante. Y cuando hablan livianamente del narcotráfico como si les importara, son el espacio político que hizo una bandera del abolicionismo, del garantismo, que romantizó la delincuencia, que se puso más del lado de los delincuentes que de las víctimas, que incluso desatendió a las víctimas de la inseguridad que parecían ciudadanos de segunda. Pero todo eso no invalida la necesidad de que el gobierno dé explicaciones y respuestas por sus votantes. Porque eventualmente el votante peronista, ya sabemos, la inseguridad es su principal preocupación, pero los votaron igual. La corrupción, los votan igual. En cambio, el votante del otro lado sí necesita reaseguros. Y esto hace, ya que estamos hablando de administrar la incertidumbre, a dar certezas al que te tiene que dar confianza. Confianza igual a votos. Ese crédito, crédito igual a votos. Dicho esto, otra cuestión tiene que ver con lo económico. Nos vamos metiendo en el tema probablemente de hoy. La derrota electoral derivó en una corrida cambiaria, todos lo sabemos, espoleada por 3 factores, por 3 tipos de dudas. Yo las enumeré acá. Dudas sobre la continuidad del plan económico por falta de apoyo, porque vieron la derrota electoral bonaerense y dijeron, che, ¿qué va a pasar en octubre? Dudas. Cuando el mercado duda,
los síntomas aparecen en el dólar, aparecen en los bonos, aparecen en las acciones, aparecen en las inversiones. Hoy me decía alguien, mirá, en el negocio nuestro nadie compra y nadie vende porque están esperando a ver qué pasa. Entonces eso es un parate, las dudas. Duda número 2, dudas sobre el pago de los vencimientos de deuda. Algo se despejaron porque se compraron dólares, porque apareció el apoyo de Estados Unidos, pero todavía hay dudas porque, claro, no se acumularon reservas, entonces les va a alcanzar, van a llegar, etcétera, etcétera. Dudas sobre un posible regreso del kirchnerismo, que esto aparte para los inversores es fundamental, porque el país va para acá o va para acá. Entonces cambia todo el panorama. Y si el panorama cambia, el que tiene que hacer una inversión a largo plazo lo piensa el doble. Entonces, esto derivó en esta crisis donde interactúan política y economía, al punto tal de que hace solamente unos días algunos auguraban incluso el fin anticipado del mandato del presidente Milei. Y ahí hay que reconocerle al gobierno. Algunos no se lo reconocen, creen que la ayuda de los Estados Unidos fue casi por arte de magia. Y la verdad que si no hubiera mediado la buena relación del presidente Milei con el presidente Trump, por ahí eso no pasaba. Y voy a decir más. Tanto el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, como su segundo, José Luis Daza, tienen una larga vinculación por cuestión de afinidad o de participar del mundo de las finanzas con el actual hombre fuerte del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y también eso hizo que el puente y la ayuda fueran inmediatas. Pero claro, ese apoyo, los dólares del campo, sirvieron para un shock de expectativas positivas que mezclaron palabras y de alguna manera la liquidación de las cerealeras que ayudaron en estos 10 días. Pero hoy volvieron las dudas. Volvieron las dudas porque hay que administrar la incertidumbre. Fíjense que hoy, y antes de darle paso a Flor, hablé con Martín Redrado, el economista y expresidente del Banco Central, y me decía una frase muy contundente y concreta. Me decía, el partido, Cristina, se juega en lo cambiario. ¿Qué daría tranquilidad de acá al 26 para por lo menos generar la estabilidad que no están mostrando los mercados que denotan al menos inquietud? El partido se juega, Cristina, en particular y en la vida diaria de la gente, en el mercado cambiario. Y para esto volvemos a tu primera pregunta. Se están terminando los dólares que aporta el campo a partir de las retenciones y por lo tanto lo que debe existir son precisiones acerca de las operaciones que se van a hacer con el Tesoro de los Estados Unidos. No vamos a tener dólares antes del 26 por parte del Tesoro de los Estados Unidos, pero sí lo que se puede avanzar es en precisiones. Fíjense que en medio de esta inquietud que hoy se percibía en el aire, la verdad, aparece el anuncio, la confirmación de la visita del presidente Milei a la Casa Blanca. Entonces lo que se presume, lo que se sabe, es que durante el tiempo que resta hasta el 14 de octubre se va a trabajar en el formato que va a tener la ayuda. Se hablaba de un swap, se hablaba de la compra de bonos de la deuda por parte de los Estados Unidos. Entonces esto tiende de pronto otro puente de expectativas hasta ese momento en el que se presume también que va a haber anuncios. Pero claro, mañana es 1 de octubre. Faltan 15 días para ese momento y está esta situación tan efervescente. Por eso nuestra compañera Flor Donovan, hola Flor, hola. Buenas tardes, bienvenida.